Miren, Okay. yo no sé hasta cuándo uno aquí va a estar hablando plepla y tener obligatoriamente que mencionar a la Policía Nacional. Otro muerto ayer en Santiago en un destacamento de la policía. Con este van no sé cuántos, Cuchumil. Y seguimos en lo mismo, no importa. El director de la policía ya cumplió sus 2 años, el director de la policía al lado de la ministra y el director de la policía, no importa, no importa, vamos a seguir matando ciudadanos, no importa. El de ayer fue en Gurabo, en el destacamento de Gurabo, en Santiago, ayer o antes de ayer, no sé. Y la misma narrativa, la misma narrativa. La misma narrativa, continúan, no importa, continúan matando ciudadanos y continúa un grupo aplaudiendo eso. Ahora bien, ahora bien, cuando a ti que me está viendo te toque la puerta lo que la Policía Nacional vive haciendo, a mí no me llame, a nosotros no nos llame. Cuando te toque la puerta un asesinato o un allanamiento ilegal como la hija de Chedi, cuando te toque la puerta un saco de palo equivocadamente, cuando te toque la puerta que te ahorquen en un destacamento, a nosotros como Consejo Nacional de los Derechos Humanos no nos llame. No nos llame. Dicho sea de paso, y lo mencionaba Pichardo hace un rato, o el profesor Columna, ¿qué ha pasado con los policías que apotemaron a palos a los tíos de la niña desaparecida el 31 de diciembre? Brianna. ¿Qué ha sucedido? ¿Qué ha sucedido? Bueno, no es un asunto de órganos, no es un asunto de qué sé yo qué. Bueno, ustedes son las autoridades en República Dominicana, son ustedes. Pero continúen asesinando gente en los destacamentos, dando palos. Eh, continúen, continúen, que la selva llamada República Dominicana es de ustedes. No hay problema, continúen. Es más, dejen el jefe de la policía y su cuadrilla, déjenlo 3 años más ahí, vamos a seguir bailando. Ustedes lo dejan ahí, no hay problema, no déjenlo. Es la misma narrativa del que mataron aquella vez en Invivienda, la misma narrativa del que mataron en La Vega, en la policía, dentro de la policía. La misma narrativa de los que mataron en la zona oriental, la misma narrativa de los que mataron en el oeste del Distrito Nacional, la misma narrativa del Naco, la misma narrativa del Ensanche de la Fe, la misma narrativa de Villajuana, la misma narrativa del Cibao. No hay problema, continúen. Ahora los que andan de madrugada bailando, gozando con esos oficiales asesinos, cuando le toque la puerta, no me llamen, no me llamen. Cuando un general de eso lo amenace, como acá rato lo hacen, a mí no me llamen. Al Consejo Nacional de los Derechos Humanos, no llamen. ¿Por qué? Porque ustedes son parte del asunto, son cómplices, por omisión o por lo que usted quiera, o por el sobrecito, por lo que usted quiera, por el abrazo y la fotografía, por lo que usted quiera, pero a mí no me llamen. Y vamos a continuar la fiesta, no importa. Ahora, si le tocó a usted, le reitero, no me llame. Bueno, mira, el tema de la policía, a veces uno no lo entiende porque uno no quiere entenderlo y quizás por eso mismo que tú dices.
nosotros como sociedad somos culpables de lo que está sucediendo. La primera policía del mundo, si mi memoria no me falla, siempre me gusta utilizar ese término. Se creó en el año de 1758 en esas ciudades de Europa, donde de repente en ciudades donde vivían gente que eran poderosa económicamente, terratenientes que se utilizaban, pero no existía un cuerpo del orden como se le llama. Hay uno de esos ricachones que se dijo, pero ven acá, ellos hay que buscar la forma de cómo este flujo de delincuencia, digo, ellos no decían delincuencia en ese entonces, sino que lo llamaban con otro tipo de nombre. Buscar la forma de que nos protejan nuestros bienes. Así fue que nació la policía. Exactamente. Sí. Gracias, Nelson. Sí. Esa palabra sí. Era la que me faltaba. Sí, sí. Pero hubo uno de ellos que en una reunión, o sea, como se reunían los sabios antes, sí, dicen, sí. Pero aquí lo que tenemos que crear. No solamente antes. Sí. Hoy la policía, eso es lo que, para lo que sirve. Ahí es que voy. Sí. Ahí es que voy. Y entonces, crearon eso. Bueno, vamos a crear una policía. Pero la policía, ese tipo tuvo la idea. De decir, no, vamos a crear una policía, pero de gente pobre. Vamos a darle un poquitito de autoridad a pobres que controlen ese flujo de delincuencia que hay en estas ciudades. Correctísimo. Y así nos protegen a nosotros. Sí. ¿Y usted sabe por qué él se le ocurrió eso? Porque pobre maltrata a pobre. Entonces, para caer aquí en el patio, dicho todo esto, sí. Mi querido profesor Columna, Roy y mi querido hermano Nelson Gutiérrez, nosotros contamos con hermano tuyo de padre y de madre. Sí, señor. Esa vieja está loca, quiere incluso ella quiere darte unas bendiciones por ahí, sí. Que ya tiene pendiente. Sí, eso correcto, está de ella. Correcto, qué bien. Entonces tenemos una policía aquí en nuestro país que creada en el año 1936. Sí. Creada en época de Trujillo, que ya llegó en el 29. Y por eso mismo que tiene ese corte en su actuación, en su comportamiento. Exacto, profesor Coluna. Entonces, es una policía represiva que por los años, los siglos de los siglos, nosotros hemos practicado una democracia imperfecta, donde se han ido poniéndole empañete a la situación, que tiene que ver básicamente con la policía. El poder político es lo que yo no entiendo, porque el poder político tiene la capacidad. El poder político, repíteme eso. El poder político tiene la capacidad de que con la voluntad política, valga la redundancia. Adiós, excúsame de nuevo. Tú estás haciendo magistralmente la historia, cómo nace la policía en Europa. Hoy los políticos no son esos mismos que se juntaron en Europa y uno levantó las manos y dijo, tenemos que protegernos. Entonces, esos políticos al día de hoy, así mismo como la Biblia, así como la Biblia te va narrando cada caso que al día de hoy existe, así mismo, entonces, los políticos, en su gran mayoría, tenemos que protegerlo de nosotros. Y entonces ellos protegen a la novia, protegen a su mamá, protegen a Juan, protegen a... ¿Tú te imaginas cuando yo veo el director de la Policía Nacional, que por suerte no habla, pero la ministra al lado, y es más así, y la ministra entonces diciendo que tú eres culpable como ciudadano, y es más así? Entonces, como la ministra no sabe, la ministra es de las que en Europa, hace todos esos años, estaba ahí. Estaba ahí. Entonces, vamos a crear, vamos a crear. No, es que me está gustando la idea que tú le estás poniendo. Porque veo que hay fundamento y sazón en lo que se está diciendo. Mira, sí. Es el mismo episodio. Lo mismo. A veces yo no quiero entenderlo y por eso te dije que la sociedad tiene la culpa de eso. Porque estamos en una época de que la comunicación es algo que en cuestión de segundos, mi querido profesor Columna, Roy y Nelson,
En cuestión de segundos el mundo entero sabe todo. Entonces, Nelson, por ejemplo, es representante de los derechos humanos. El mundo sabe lo que pasa en segundos a ese nivel de lo que son los derechos humanos. Pero lo que originó la creación de la policía del mundo es lo mismo que acaba de poner Nelson. Es lo mismo que yo quería decirlo, pero en base a la información que yo tengo. Ahora, ese ingrediente que él puso me dice a mí que ciertamente la práctica que se está utilizando con esta policía corrupta, desde su creación hasta los tiempos que estamos viviendo. A lo corrupto agrégale abusadora. Los políticos que son los que tienen el poder en su mano no están ejerciendo el papel que tienen que ejercer de su ideología democrática. No lo están ejerciendo bajo ninguna circunstancia. ¿Por qué? Porque están practicando lo mismo que se dio origen allá en Europa cuando se creó precisamente una policía de pobres para combatir pobres. Entonces, es obvio que mientras la sociedad siga permitiendo ese tipo de cosas, los políticos van a seguir ejerciendo esa práctica criminal, que por el hecho de yo sentirme protegido me importa lo que le pase al otro. Aunque, dicho sea de paso, hay gente que pierde la condición de ser humano. Pero vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner varios ejemplos ahora mismo, me llegan a la mente. Nelson está sentado aquí, ¿verdad? Presidente, coordinador de Movimientos Comunicadores 8.0, Luis Abinader, presidente, ¿verdad? Nos han dejado afuera y yo a veces digo, por lo mejor, ¡pam! Decreto ahora mismo. Lo mandan para dónde, qué sé yo. Por ahí lo mandan, pero lo mandaron en el gobierno. ¿Qué es lo primero cuando a ti te juramentan que te ponen? Te dan las llaves de la jipeta y te dicen, mire su seguridad. Viene ese coronel y hace ¡pay! Coño, espérate, ya yo soy gente. Y entonces a usted se le olvida el pan con bayonesa que a mí me gusta y que comía con ustedes. Entonces entro a un estatus que me creo gente. Espérate, Pichado. Pichado, yo tengo gente aquí, espérate, ahorita hablamos. Me creo Y parte entonces de ese estatus. llegamos donde hay en la institución hay eso que sube y baja, ¿cómo se llama? Ascensor. Un ascensor. Y ya el ascensor viene ese guardia. Espérese, que ahí viene don Nelson Gutiérrez. Espérese. Ahí viene don Nelson Gutiérrez. Y tú creyéndotelo. Y luego entonces llega el presidente, te apea de la burra y anda tú viendo libros en el Nacional ahí en la 27 de febrero, viendo libros solito y entonces saludando a ti Tirimundi. O sea, vuelve a tu triste realidad. Entonces, y los guardias y los policías son tremendos trabajando el cerebro humano ajeno. Entonces, hasta que eso, yo iba a mencionar a Guido, pero que Guido no se merece que lo mencionen, porque también tiene 75 guardias y policías detrás de él. Lo tiene. Entonces, pero está bien, es más democrático, por lo menos se atreve a pelear solo en la calle, qué sé yo qué. Entonces, lamentablemente, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional han sido creadas para eso que está sucediendo. Lamentablemente, los funcionarios piensan en 4 años y entonces ellos son los que lo manejan. Vamos a pausar y en breve retornamos.